¿Cómo surgió la radio? Los antecedentes más remotos de este medio debemos situarlos a principios del siglo XIX, cuando Alessandro Volta inventa la pila voltaica, o lo que es lo mismo, una pila que podía producir electricidad. En 1840, Samuel Morse sustituye las agujas magnéticas que utilizaba su antecesor en este campo, Henry Cook, para el proceso de identificación de las señales por una tira de papel. En 1875, Graham Bell consiguió que los sonidos pudieran propagarse a través de un cable. El descubrimiento y la posterior medición de las ondas electromagnéticas por Heinrich Hertz en 1887 propició la creación del primer receptor de radio. Sin embargo, hasta la llegada de la telegrafía sin hilos de la mano de Guillermo Marconi, la transmisión era muy limitada. La aportación de Marconi permitió que las señales sonoras pudieran propagarse a algo menos de 20 kilómetros de distancia. Este aparato no podía transportar ni palabras ni sonidos musicales. No será hasta ya entrado el siglo XX cuando las aportaciones de Fleming y Fessenden permitirán la transmisión de la voz humana. A partir de ese momento se iniciaría, de verdad, la radio que hoy conocemos. En 1916 se inaugura la primera emisora en la ciudad de Nueva York, y en el periodo comprendido entre 1914 y 1918, la radio se consolida en este país y en otros importantes estados europeos, como Francia y Gran Bretaña. Tal es el crecimiento del medio en Norteamérica que en 1935 se funda la Columbia Nexus Service, una agencia de noticias encargada de distribuir la información entre las emisoras existentes en aquel momento en Estados Unidos. Durante la década de los años 30 y comienzos de los 40 existían receptores de radio comerciales de muchas marcas, con modernas válvulas electrónicas y sofisticados circuitos. Pero bajo ciertas circunstancias, por ejemplo si uno era hecho prisionero, era necesario recurrir a los radios de galena para poder enterarse de las noticias sobre lo que ocurría. Una radio a galena es un receptor de radio que emplea un cristal semiconductor de sulfuro de plomo, también llamado galena, para captar las señales de radio en AM, en la banda de onda media u onda corta. Este receptor de radio, cuyas características se muestran en la figura, es el más simple que se puede construir y es el que nosotros construimos como nuestro proyecto final en la materia de electromagnetismo. Tenemos la bobina que está unida a la antena en un punto que también lo une a la navaja, y el otro extremo de la bobina está unido a tierra en un punto que también lo conecta a un extremo del audífono, el cual está unido al grafito, unido al clip. Ok, y para hacer funcionar el radio, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es tener a alguien sosteniendo la antena, alejado de aquí, tener una conexión directa a tierra. Ok, conexión directa a tierra. Y tenemos a alguien sosteniendo la antena, tiene que ser un cable largo. Y para hacerlo funcionar conectamos el grafito que está en un que está técnicamente conectado a un extremo de la bobina por medio de cables. Y del clip, ¿verdad? Y del clip. Ahora con la punta del grafito hacemos pequeños contactos en la navaja hasta encontrar un punto en el que por medio del audífono podamos escuchar la señal de radio. Ahí se escucha. ¿Sí? Sí. La resonancia eléctrica fue estudiada por Marconi en 1896. Estas ondas se propagarían por el espacio a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. De esta manera, se deduce que las ondas electromagnéticas viajan en efecto del tiempo, y de esa manera pueden ser captadas por una antena. La ley de Ampère, que es para un campo magnético inmóvil, nos dice que la circulación en un campo magnético a lo largo de una curva cerrada C es igual a la densidad de corriente sobre la superficie encerrada en la curva C. Maxwell reformuló esta ecuación para lograr adaptarla a campos no estacionarios.
Con esto se confirma que un campo eléctrico que varía con el tiempo produce un campo magnético y además es consecuente con el principio de conservación de la carga. Al incluir el término del tiempo, Maxwell predecía la posibilidad de crear ondas electromagnéticas y su propagación en el espacio, el cual es un principio básico para el funcionamiento de lo que hoy conocemos como la radio.